Buenos días. Vamos a abordar en esta presentación las posibilidades de los ultrasonidos en el diagnóstico de las lesiones del complejo ligamentoso externo del tobillo. Como todos conocemos, estamos hablando de unas lesiones enormemente frecuentes, sobre todo en los esguinces, y cuyo mecanismo de lesión es prácticamente siempre en inversión y flexión plantar. Hay que tener en cuenta que las lesiones aisladas del ligamento peroneo astragalino anterior en la parte más superior está ya más relacionada con inestabilidades menores, mientras que la inestabilidad clásica del tobillo es la que asocia ya prácticamente la mayor parte del complejo ligamentoso externo. Complejo que comprende tres articulaciones que trabajan de forma conjunta. La primera de ellas es la articulación tibio-peroneo-astragalina, que influye sobre todo en la flexoextensión del tobillo, a diferencia de la suprastragalina, cuyo efecto es, como sabemos, mucho mayor en la inversión y en la eversión, y la tibio-peroneo distal, que sobre todo sujeta el pie por sus limitaciones a la propia rotación externa, teniendo en cuenta que el peroné está en la parte más posterior. El ligamento peroneo astragalino anterior, desde el punto de vista morfológico, también hay que considerar que mantiene ciertas fibras arciformes que hacen que tenga cierta conexión entre el ligamento peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo, aunque morfológicamente son totalmente diferentes. Existen fibras conjuntas a nivel capsular que de alguna manera hacen entender que esto es un complejo ligamentoso lateral del tobillo. Desde el punto de vista del análisis individualizado de los ligamentos, el peroneo astragalino anterior tiene una dirección horaria que calculamos como si fuera las 4 horas horaria, y que tiene una longitud media de aproximadamente unos 2,5 centímetros y una anchura de unos 7 milímetros. Hay que tener en cuenta que se mezcla con la cápsula articular, con lo cual es más difícil de diferenciar que en estas imágenes anatómicas. Este ligamento además tiene una característica, dividido por una arteria, está compuesto por dos bandas separadas que funcionan de manera algo diferentes, en el sentido que la banda superior se relaja sobre todo en extensión del tobillo y se tensa en flexión, mientras que la banda ya más inferior se tensa, como vemos, en extensión y se relaja en flexión. Desde el punto de vista de lo que es la ecografía, podemos llegar a visualizar estas estructuras de una manera muy clara. Si nos situamos en la zona característica que luego veremos de inserción del ligamento en el astrágalo, podemos visualizarlas como una banda hipoecoica que se diferencia muy bien de las estructuras que lo rodean, con un patrón claramente fibrilar que se origina en el borde anterior del malleolo lateral, con la longitud y anchura que habíamos comentado y que se mezcla con la propia cápsula articular. Vemos imágenes de estas características a nivel longitudinal y cómo podemos apreciar perfectamente estas bandas hipoecogénicas que muestran la estructura normal en su inserción del propio ligamento peroneo astragalino anterior. Hay que tener en cuenta también que la ecografía nos va a permitir la visualización de los ligamentos, especialmente en el eje corto. Esto es importante porque probablemente la visualización en el eje transversal es más definitiva incluso que en el eje longitudinal. Para ello solo tenemos que tener en cuenta lo que es la anchura del propio ligamento y la zona de inserción. Y tenemos que tener en cuenta que la zona de inserción viene aproximadamente a situarse aproximadamente a unos 10 milímetros de lo que es el borde superior del astrágalo. Como vemos en este caso, estamos hablando de 11 milímetros, es decir, entre 10 y 12 milímetros del borde superior del astrágalo encontraremos el inicio de la inserción del ligamento peroneo astragalino
anterior en toda su extensión. Vemos barridos de estas características, vemos cómo desde la punta es muy fácil la visualización en este eje transversal del ligamento porque engruesa claramente la cápsula y es probablemente más sencillo en esta imagen que la visualización incluso en el eje longitudinal. Vemos en este caso incluso que podemos separar de una manera muy clara las dos estructuras ligamentosas en la misma inserción más distal. Más imágenes de estas características en caso de una afectación, como empezaríamos generalmente siempre en el eje transversal, visualizamos desde la inserción hasta la punta del peroneo, aquí giraremos y veríamos ya nuestro ligamento en el eje longitudinal. Esta es la dinámica que seguimos normalmente nosotros y que nos ayuda mucho al propio reconocimiento de las lesiones luego posteriormente. El ligamento peroneo calcáneo es diferente, es mucho más grueso, tiene una dirección aproximadamente 7 horaria, se inserta también en el borde inferior del peroné con una dirección prácticamente 90 grados de diferencia con respecto al ligamento peroneo astragalino anterior. Este ligamento salta dos articulaciones, concretamente la suprastragalina, tiene un recorrido prácticamente vertical y tiene una potencia que se calcula entre 2 y 3 veces la que soporta el ligamento peroneo astragalino anterior. Ecográficamente es más fácilmente visible precisamente porque tiene un grosor mayor, es decir, el diámetro es de unos 7 milímetros, tiene una longitud aproximadamente de unos 2 centímetros y en muchos casos además viene reforzado por un fascículo astragalo-calcáneo. El ligamento peroneo calcáneo tiene una conformación muy característica, precisamente por ser cordonal, por saltar la articulación suprastragalina y especialmente por su relación con los tendones peroneos. Vemos en este caso cómo en relajación este ligamento tiene una forma convexa que dificulta mucho su visualización, pero que se tensa de una manera muy clara en extensión del tobillo. Tenemos que jugar precisamente con esta dinámica de flexoextensión del tobillo para estudiarlo siempre en extensión. Y en flexoextensión veremos cómo este ligamento se tensa en extensión y se relaja en flexión, con lo cual vemos como en flexión se relaja, se tensa en extensión y esta tensión además del propio ligamento lo que va a hacer es mover los tendones peroneos y empujarlo hacia la superficie, con lo cual uno de los elementos definitorios para ver la posible rotura o no de este ligamento es precisamente realizar esta maniobra dinámica, porque veríamos como los tendones peroneos no hacen ese movimiento hacia la superficie cuando extendemos el tobillo. Vemos imágenes de estas características. En flexión el ligamento difícilmente visible. En cuanto extendemos el tobillo vemos que el ligamento adquiere una clara morfología cordonal, como se visualiza mucho mejor. Vemos nuevamente la misma situación en flexión y con la extensión como se tensa el ligamento y pasa realmente a ser mucho más fácil su visualización. Con lo cual, desde el punto de vista conceptual, el ligamento peroneo astragalino es lógicamente el más débil, pero casi siempre el primero que se lesiona, porque sobre todo se lesiona en flexión del tobillo. La rotura combinada de los ligamentos peroneo astragalino y peroneo calcáneo es mucho más rara, es mucho más infrecuente, es decir, con diferencia más frecuente el peroneo astragalino anterior, posteriormente el peroneo calcáneo, el posterior prácticamente en función de este tipo de lesiones no se lesiona nunca, salvo que haya una luxación del propio tobillo. Y desde el punto de vista de la función hay que tener en cuenta que lo que hacen es estabilizar el tobillo
para evitar la inversión. El ligamento peroneo astragalino anterior, especialmente en movimientos de flexión y supinación plantar, hay que tener en cuenta que es el primero que se lesiona generalmente la propia secuencia y es con ello además el más débil y el que más frecuentemente se lesiona. Su función principal es la restricción del movimiento talar anterior. Por eso veremos que tiene también cierta asociación con las lesiones de los peroneos. ¿Cómo veríamos las lesiones? Pues lesiones de estiramiento que no producen una solución de continuidad. Lo que se vería claramente afectado es el ligamento con un engrosamiento hipoecoico, como prácticamente todos los ligamentos. El ligamento se engruesa, puede ser más característica la afección de la porción más anterior a la más posterior, se puede asociar o no con derrame. Y lo que vemos en todos estos casos es el claro engrosamiento del ligamento, en todas estas secuencias. El ligamento es más grueso y es más hipoecoico, con menos ecogenicidad, a diferencia de la estructura contralateral. Vemos un caso de un ligamento normal, 2,5 milímetros, el claro engrosamiento con zonas incluso de afectación ya del patrón fibrilar normal en el caso de una rotura en grado 1. El estudio de los dos ejes es muy importante. Ya vemos el engrosamiento, la diferencia de grosor, si hablamos de 5-7 milímetros del grosor de la anchura del ligamento. En su inserción más distal ya vemos como aquí se engruesa hasta prácticamente 9 milímetros, a diferencia de los 5 del lado contralateral. Vemos lo que sería una secuencia desde el punto de vista de lesión, con un engrosamiento, en este caso muy marcado, manteniendo la estructura longitudinal del propio ligamento en todo su recorrido. Roturas grado 2, lo que implicarían ya son zonas de roturas, zonas anecoicas que pueden o no atravesar el ligamento, mantiene la estabilidad a través de cierta conexión de ciertas fibras, pueden ser defectos intrasustanciales, defectos en las mismas superficies ligamentosas. Lo que vemos en estos casos es un engrosamiento que se asocia con defectos del propio ligamento. Más imágenes de estas características, un engrosamiento muy importante del propio ligamento, con zonas en el interior del ligamento por efecto del engrosamiento, con zonas hipoicoicas, como vemos, que luego trasladadas y giradas al eje longitudinal. En nuestra secuencia exploratoria vemos cómo se traduce en un defecto claramente marcado del propio ligamento en su inserción, en este caso más peroneal. Más imágenes de estas características, ya en casos más avanzados, de más tiempo de evolución, la falta clara de un ligamento morfológicamente constituido en casos ya de larga evolución, donde ya se produce con el tiempo un adelgazamiento del propio ligamento y una falta clara de la ecogenicidad del patrón ligamentario normal. En algunos casos, como en este caso un poco antiguo, podemos ver la rotura del ligamento en una de las dos bandas, en este caso la banda superior, mientras que la banda inferior se mantiene intacta, con lo cual es una rotura parcial, pero que afecta completamente a una de las dos bandas, manteniendo la estructura la más inferior y que mantiene cierta estabilidad anterior. Otra imagen de estas características, vemos el ligamento y la desestructuración en la parte ya
más distal. Vemos cómo se mantiene cierta estructura, cierto patrón, mientras que en algunas de las zonas hay zonas de adelgazamiento, incluso de interrupción del propio ligamento. En la evolución, además, estas zonas de engrosamiento y de afectación, bien grado 1 o incluso grado 2, por roturas lo que tienden es a calcificarse de manera muy clara. Aquí vemos la imagen normal de un ligamento, como vemos a los 14 milímetros en los 5 o 7 milímetros de grosor, mientras que luego en la imagen contralateral vemos cómo este ligamento pierde la zona de inserción y que se transforma en una estructura osificada, calcificada tras la lesión ligamentosa. Más imágenes de estas calcificaciones que se producen en el grosor del ligamento. Vemos el engrosamiento claro del propio ligamento y pequeñas osificaciones en la zona de la rotura tendinosa, de la rotura ligamentosa. A veces la afectación no es de todo el ligamento, sino únicamente de una parte. Aquí vemos una inserción en el peroné prácticamente normal y el engrosamiento muy claro de la zona de inserción distal, con un engrosamiento enorme en la zona de inserción, es decir, un engrosamiento parcial de la inserción astragalina del ligamento, que con el tiempo en la secuencia, el mismo caso que a las 3-4 semanas, comienza a producir una clara calcificación, manteniendo cierta continuidad y cierta estabilidad del ligamento en su inserción astragalina. Además, en las fases especialmente más precoces, vamos a ver un componente inflamatorio muy marcado que puede incluso cronificarse. Aquí vemos en superficie del ligamento y que nos va a marcar además la zona clara de afectación de ligamento, en este caso en su inserción ya más distal, con una clara captación ecodoppler que traslada este proceso inflamatorio crónico y que incluso se puede infiltrar en superficie para conseguir o para buscar una remisión de este proceso inflamatorio cronificado. Aquí tenemos un objetivo muy claro desde el punto de vista de la infiltración de los esguinces de tobillo. En grados 2, a veces incluso el engrosamiento o la rotura incluso del ligamento se puede asociar con procesos inflamatorios cronificados, es decir, el clásico impingement, donde se afectaría ya con un derrame articular y un pinzamiento de este engrosamiento de la porción especialmente superior del ligamento en flexoextensión del tobillo, el impingement clásico. El clásico anterior superior en casos de lesiones parciales del ligamento peroneo astragalino anterior. Las lesiones grados 3, las roturas ya completas, en algunos casos incluso a través del derrame y al paso de los días vamos a ver el hematoma sedimentado y cómo pierde la continuidad desde el punto de vista de la estructura ligamentosa. Vemos en estos casos además una clara inestabilidad con una apertura en maniobras de estrés por la falta de conexión de la estructura ligamentosa al astrágalo, como vemos cómo se abre la articulación de una manera muy clara, con una pérdida de adelgazamiento del propio ligamento, en este caso ya más en su inserción peroneal, y la inestabilidad intrínseca que produce el tobillo en inversión. Lesiones de ligamento a veces se asocian con arrancamientos, con reales arrancamientos desde el punto de vista insertivo. En este caso vemos como hay un arrancamiento en la zona de inserción ya más distal, con una rotura de todo el ligamento en su inserción astragalina, con un desgarro completo que muestra y claramente es visible en los estudios de exploración dinámica, es decir, vemos como en la superficie y la unión cápsulo-ligamentosa se rompe completamente y produce o puede producir una inestabilidad manifiesta.
En otros casos no es el ligamento el que se avulsiona, sino que arranca además una estructura ósea. En estos casos es posible además ver un ligamento en las condiciones ecográficas totalmente normales, porque lo que se ha producido es una fractura, arrancamiento de la inserción ligamentaria del peroneo astragalino en su inserción peroneal. Vemos cómo el ligamento mantiene su estructura y sin embargo realmente lo que se abre es la zona de fractura. En este caso el tratamiento lógicamente es totalmente diferente al del estiramiento ligamentoso. Y en otras ocasiones, como estos fragmentos, vemos aquí nuevamente un fragmento avulsionado, vemos el ligamento peroneo astragalino con una morfología totalmente normal, vemos en la zona de inserción el arrancamiento óseo, más manifiesto incluso en la ecografía que en la propia tomografía. Como vemos, estos pequeños arrancamientos de toda la inserción, es decir, el hueso no tiene por qué ser un fragmento importante, puede ser un fragmento relativamente pequeño, en estos casos incluso mantenía ciertas fibras del ligamento peroneo astragalino posterior. Vemos nuevamente el comportamiento de estas lesiones, la apertura entre los dos huesos con un ligamento relativamente normal entre la porción anterior avulsionada del peroné y el propio astrágalo. Esto es relativamente frecuente precisamente por la potencia del ligamento en niños y adolescentes. Se van produciendo arrancamientos que al principio incluso pueden ser condrales y luego posteriormente se pueden osificar, o arrancamientos pequeños que mantienen y producen una inestabilidad de por vida porque el ligamento se queda totalmente insertado en este fragmento que ya no tiene conexión con la estructura del peroné. Vemos estos fragmentos que pueden ser mayores o menores y que prácticamente siempre nos están marcando la lógica inestabilidad con un ligamento normal. En este caso el tratamiento, en el caso de inestabilidad, sea lógicamente la exéresis del fragmento y la refijación de la estructura ligamentosa a la parte más distal y anterior del peroné. Las roturas de los ligamentos peroneos calcáneos son ya mucho menos frecuentes. En este caso son lesiones además que se pueden diagnosticar de manera relativamente sencilla, precisamente por la falta de esta tensión del ligamento peroneo calcáneo en extensión y asociado la falta de movimiento de los tendones peroneos en superficie. Es decir, el ligamento no empuja los tendones peroneos hacia la superficie en extensión y con eso se pierde totalmente la tensión. Es la manera probablemente más sencilla. Hay otro ligamento que es más desconocido, que es el llamado ligamento de Bassett, que en realidad es un refuerzo de la sindesmosis anterior a nivel más distal, que está muy asociado con los dolores por impingement en flexo-extensión del tobillo en la porción anterior. Este fascículo de Bassett se explora de la siguiente manera, es decir, nos situamos aproximadamente en la misma dirección del ligamento peroneo astragalino anterior, giramos la sonda unos 60 grados y nos situamos de manera paralela entre el peroné y la porción anterior de la tibia, haciendo esta maniobra de traslación superior y rotando la sonda. Nos encontramos en este caso, podemos hacer un barrido hasta la sindesmosis anterior y luego volver a bajar hasta la articulación, que es el fascículo de Bassett, que es un ligamento relativamente importante porque insisto que está asociado muchas veces con una irritación en la zona de esta porción más distal. Aquí vemos este fascículo, que es un fascículo independiente de la propia sindesmosis anterior y que en caso de lesión o engrosamiento produce una clara irritación desde el punto de vista del movimiento con respecto a la tibia, con un pellizco y un impingement en esta zona muy característica.
Hay que seguir estudiando este ligamento base buscando también la posibilidad de lesiones de la sindesmosis, que son muy frecuentes en este estudio. Por ejemplo, de 261 estudios de resonancia en tobillo en atletas con esguince de tobillo, el 40% tenía lesiones de bajo grado de los ligamentos laterales, en el 40% una rotura completa del ligamento peroneo astragalino anterior, pero en el 20% existían lesiones sindesmóticas independientemente de la afectación del ligamento lateral, con lo cual se confunden clínicamente, aunque la maniobra es diferente. No estamos hablando de una inversión, sino más de una versión con una rotación externa. El dolor es en la misma zona y se puede confundir de manera muy clara. Es muy fácil hacer el estudio, que se debe realizar en rotación externa del pie. Sujetamos el pie, colocamos la sonda sobre la zona tibio-peronea distal y vemos cómo se abre esta conexión y cómo nos falta totalmente la estructura normal del propio ligamento tibio-peroneo distal. Podemos utilizar también la ecografía para el diagnóstico de otras lesiones, como en este caso del retináculo frontiforme, que es un retináculo que sujeta los tendones extensores y se inserta junto al retináculo peroneal inferior en el tubérculo peroneal. Se caracteriza precisamente por poder producir desgarros dolorosos a este nivel, que son visibles en la ecografía, o incluso un ligamento también relativamente frecuente que se confunde también mucho con el esguince de tobillo, porque la zona de afectación es muy similar, que es la rotura, arrancamiento del ligamento entre el astrágalo y el escafoides, el ligamento talonauricular dorsal, que es muy frecuente, especialmente porque la maniobra es la misma. Es una maniobra de flexión forzada del tobillo, en este caso con algo menos de inversión, pero que produce este defecto en este ligamento. Otro ligamento que también confunde muchísimo y que se puede ver muy bien en la ecografía es el ligamento el ligamento entre el calcáneo y el cuboides. Es un pequeño ligamento de estabilización lateral. En casos de inversión es muy frecuente la rotura, que muchas veces se asocia a pequeños arrancamientos en el calcáneo, por eso le llaman la fractura tipo cerilla, porque mantiene la continuidad de todo el ligamento y lo que produce es una pequeña desinserción de la inserción ósea en el calcáneo. Más imágenes de estas características. Otro ligamento que también es muy visible por su potencia en la ecografía es el ligamento que une el proceso anterior del calcáneo con el cuboides en la parte lateral, o incluso la porción más lateral del escafoides en la parte superior. Este es un ligamento que produce generalmente un arrancamiento de la tuberosidad anterior del calcáneo, que es muy visible en la propia ecografía. Vemos cómo se produce este arrancamiento y cómo podemos ver esta fractura, arrancamiento muy bien en la ecografía. Como vemos, las posibilidades de la ecografía en el diagnóstico de las lesiones ligamentosas del tobillo son importantes, nos hace un aporte, y lo único que tenemos que tener muy en cuenta es especialmente el conocimiento anatómico de dónde están cada una de las estructuras para poderlas estudiar mejor en la propia ecografía. Muchas gracias.